puntos lo que es la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos. La relación directa que tiene el presidente Javier Milei, la intención que tiene el gobierno nacional de avanzar en un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Por eso estamos en comunicación para que nos dé su opinión y una visión mucho más amplia con la licenciada en Comercio Exterior y magíster en Finanzas, Janina Lojo. Janina, Eduardo Germán desde La Rioja la saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Aquí estamos disfrutando y muy atento para escucharla. Su opinión de esto que uno lo veía lejano y que hoy está a la puerta, parece que estamos a nada, de que las expectativas del presidente son de que tengamos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Arrancando por el principio, ¿qué significaría esto para la Argentina, licenciada? Bueno, primero que nada aclarar que no es así, o sea, no es fácil implementar un tratado de libre comercio con ningún país, más allá de si Estados Unidos o quien sea, porque primero hay que negociar los acuerdos y después no es que se pasa a libre circulación de los bienes de manera inmediata, sino que hay un proceso donde se va desregulando el comercio, no es algo que de un día para el otro, y en segunda instancia lo que tenemos que tener presente es que somos miembros plenos del Mercosur y que toda negociación en general se encara, ¿sí?, como parte de bloque y no se negocia de manera individual. Entonces, es raro que la Argentina negocie un acuerdo de libre comercio sin sus socios bilaterales, que son los miembros plenos del Mercosur. O sea, que si eso sería intención del presidente, hagamos futurología. Si Javier Milei quisiera avanzar en eso, tendría que romper con el Mercosur, ¿eso me está diciendo? No necesariamente, tendría que lograr el consenso del Mercosur para negociar de manera bilateral o como bloque, pero tenemos el antecedente también del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que está totalmente estancado desde el año 2019 que se firmó el último preacuerdo. Entonces, no es un proceso fácil, no es algo que vayamos a ver implementado en el corto plazo. En general son procesos que duran años, ¿sí?, la implementación de acuerdos de libre comercio. Así que no hay que precipitarse. Es más, me parece importante sí pensar en lo que puede representar Estados Unidos como inversor en la Argentina, que es el principal inversor dentro de lo que es el concepto de inversión extranjera directa. O sea, que sea al revés, que ellos nos traigan dólares a este país que le hace falta tanto dólares, o sea, que seamos atractivos para... Son los principales aportantes de dólares hoy día, porque en Argentina recibe de Estados Unidos muchísima cantidad de dólares a través de las inversiones que empresas norteamericanas realizan. Así que no es el principal destino de las inversiones dentro de la región. Hay otros países que reciben todavía más flujo. Quizás podemos lograr recibir un flujo mayor. Y mirando de la visión personal suya, con Trump, de la anterior presidencia que ya estuvo, ¿esto se puede dar con la Argentina por una cuestión, digamos, que Milei habla con Trump, por eso no se avanzó cuando estaba Macri y demás, más allá que se decían que eran amigos? O, digamos, también se tiene que armar todo un escenario que sea atractivo para Estados Unidos, desembarcar acá, por encima que hoy actualmente, digamos, sigue siendo el principal aportante de dólares? Es un conjunto de cosas. La buena relación personal que pueda tener el presidente Javier Milei con Donald Trump no va a ser el factor determinante seguramente, sino que va a ayudar, sí, eso siempre ayuda, la buena relación entre los presidentes ayuda, pero no va a ser el factor que va a definir obviamente esto. Los inversores en el exterior lo que están mirando es si las políticas son sostenibles en el tiempo, o sea, si esto en 4 años no va a cambiar. Sí. Y licenciada, hoy abuso de la gentileza que usted tiene con nosotros. Hoy se empezó a hablar mucho de abrir fronteras, de las importaciones, bueno, todo lo que lo va planteando el propio gobierno. ¿Usted cómo ve esto? ¿La Argentina está preparada para lo que está haciendo el gobierno de abrir puertas y empiecen a ingresar productos y demás frente a la industria nacional y la defensa de los puestos de trabajo, etcétera, etcétera? La Argentina necesita abrirse al mundo si quiere venderle productos al exterior, así que es necesaria la apertura, más allá de todo. Obviamente que en el proceso de apertura hay que acompañar con medidas para mejorar la competitividad de las empresas locales. Sí, o sea, tenemos que ser competitivos, sí o sí, o sea, tenemos que haber trabajado hace 2 años atrás, más o menos. Sí, pero también podemos empezar a trabajar ahora
para ir logrando esa competitividad, porque también la apertura nos va a permitir recibir productos, insumos, maquinaria, bienes tecnológicos que mejoren la condición de las empresas argentinas. Sí, porque uno escucha, le cuento, aquí en La Rioja nosotros tenemos un polo textil. Acá, acá tenemos las principales fábricas de hilados y demás. Y cuando uno habla con los empresarios, fundamentalmente con los gremios, ahora en el paraguas dice, van a echar a todo el mundo porque va a empezar a venir tela de tal lado, hilo de tal lado, etcétera, etcétera. También La Rioja se caracteriza por tener una buena aceituna de mesa, aceite de oliva que se exporta a Brasil y demás, y ya Brasil le compra a Egipto. O sea, usted está marcando que hay cosas que no se pueden, digamos, no nos podemos aislar porque el mundo funciona así. Exactamente, no nos podemos aislar y estuvimos mucho tiempo aislados y eso nos restó competitividad. Y por último, ya que estoy haciéndole varias preguntas porque me encanta la economía, el dólar, ¿hoy cómo está? Uno escucha, de acuerdo al diario que lea, que hay algunos analistas que dicen que hay un atraso cambiario, el gobierno dice que no, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos hoy frente a lo que podamos mirar a la vuelta y demás con el dólar? Mire, más allá de lo que podamos, o sea, lo que se pueda pensar o no, podemos mirar que a medida que el dólar se fortalezca, sí, con la llegada de Donald Trump, obviamente va a haber presión sobre el peso devaluatoria. Pasó en Brasil, que hubo presión ya con las mismas elecciones. También si el real se deprecia, hay presión sobre la devaluación del peso argentino, pero más allá de todo eso va a estar la decisión de cómo va a querer seguir el gobierno su política cambiaria. Tengamos en cuenta que hoy tenemos un mercado controlado y llegado el momento de la salida del cepo vamos a tener que ver qué mecanismo decide el gobierno implementar para la salida del cepo y eso va a definir el tipo de cambio. Perfecto. Bueno, licenciada, muchísimas gracias. Disculpe que he abusado del tiempo y he hecho varias preguntas que no iban por el eje de lo que nos habíamos comprometido, pero queremos aprovechar. Muy atenta con la provincia de La Rioja y seguramente la vamos a seguir llamando. Muy atenta. No, por favor. Hasta luego. Un placer y un saludo para todos. Hasta luego. La licenciada en Comercio Exterior y magíster en Finanzas, Yanina Lojo, que nos acaba de decir que no es tan fácil el tema del libre comercio con Estados Unidos, no es que mañana Trump viene y abre la puerta y demás. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos bajando la espuma de la expectativa. Yo ya estaba poniéndome la camisa y la remera de Estados Unidos. Iba a decir acá USA y demás. Yo iba a vender los plantines. Porque me quedaron un montón de plantines justamente acá en el fondo de casa. Y iba a ir a vender los plantines de Estados Unidos y demás. ¿Qué será la vida de los plantines? ¿Estarán o no estarán? 19 horas en todo el territorio argentino. Nos acaba de enviar Alejandro Pegoraro, que es el referente, el propietario de la consultora Politicón Chaco, con quien trabajamos, un informe sobre La Rioja cerrando el tercer trimestre del 2024. Según lo que nos dice Alejandro